Seguimos con nuestro estudio del libro de Jacob. Ya estamos, hoy empezamos capítulo 2. Es un capítulo muy interesante porque solo tiene unas cuantas temas dentro, temas principales, por eso espero que lo vamos a ver un poquito más rápido que capítulo 1, que abarcó toda la vida prácticamente allí vimos. Pero el capítulo 2, el versículo 1 al 9 vamos a leer, dice: hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro, a ver quién tiene anillo de oro por ahí. Bien, ok. Sí, ahí está Brendita. Ah, bueno, de casada no cuenta, no cuenta. Eso es obligación, es como que ya, ni modo. Un anillo de oro y con ropa espléndida. Y también entra un pobre con vestido andrajoso. A ver, ¿quién tiene vestido andrajoso? ¿Quién no se bañó y no se vistió en la mañana? Bueno, ya en serio. También entra un pobre con vestido andrajoso y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí en buen lugar. Y dices al pobre: estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Y no hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, escuchan. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes habían afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los mismos que les arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Si en verdad cumplen la ley real, según a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. Entonces, un muy interesante pasaje, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Quién me lo podría decir con unas pocas palabras? ¿De qué se trata? Que Dios es igual con todos. Ok, bien. Dios igual. ¿Quién dice algo más? Amor al prójimo. Amor al prójimo podemos decir, pero es muy ancho, ¿no? Tiene que ser algo, aquí se trata un aspecto muy importante del amor al prójimo. Las excepciones de las diferencias que hacemos ser parejos. Acepción de las personas. Entonces, y lo vamos a llamar hoy como problemas de favoritismo. Problemas de favoritismo, eso va a ser nuestro tema y la vamos tal vez a estudiar varios domingos. Vamos a ver cómo nos va. Hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Está muy interesante la introducción, como habla Jacob sobre el tema. Está hablando que tu fe en glorioso Yeshua sea sin favoritismos. Nos está presente. ¿Recuerdan con qué terminamos el domingo pasado? Que menos bla, 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 menos declaraciones de gritos y pero más que más acciones y más acciones específicas. Yo quiero que estemos rompiendo muchos
muchos de esos paradigmas que nos metieron en la cabeza. Que evangelismo tiene que organizar pastor y vamos a evangelizar. ¿Es tipo de evangelismo que dice la Biblia? No. ¿Cómo dice? ¿Quién predicaba? Todos donde viven predican, donde trabajan predican, con quien se encuentran predican. Está bien hacer eventos evangelísticos, no tengo nada contra de esos eventos, pero estos eventos son muy contraproducentes si nosotros reunimos y todos gritamos gloria a Dios, aleluya, y vamos a la casa y damos pésimo testimonio a los de la casa y los que están alrededor de la casa. Porque todos podemos poner nuestra cara de creyente. Hoy me toca ir a la iglesia, saco mi cara de fe y voy. Y todos, aleluya, y gloria a Dios, y todo lo que según experiencias de denominaciones que tuvimos, tenemos nuestras declaraciones. Pero la vida con Dios empieza cuando salimos de este lugar y termina cuando entramos a este lugar. Termina, ¿me entienden? ¿No? Que no hay pausas para servir a Dios. No podemos estar tomando pausas de la vida para servir a Dios. Lo que decimos a nuestros hijos, esto es servir o no servir a Dios. Lo que permitimos en nuestra casa es servir o no servir a Dios. Lo que vemos con nuestros ojos es servir o no servir a Dios. No podemos poner a pausa el servir a Dios y ahora voy a ver una película, la cual no le va a agradar a Dios. No, mejor tú espérame allá en otro cuarto. Si así hacemos, muchos lo hacemos así. Como que, ese espacio de Dios, lo demás Dios ya cumplí, ya te di mi diezmo, ya fui a la iglesia, ya fui a mi cuarto de oración, oré, lo demás es mi licencia para hacer lo que yo quiero. Y hacemos lo que queremos. Entonces, ¿dónde queda Dios en lo demás? Porque podemos hacer mucho show. Todos somos buenos artistas, cada uno en su género. Unos son de comedia, otros son de drama. A ver, ¿quién es de drama? Yo soy creo que mixto de comedia y de drama. Cada uno tenemos, otros somos buenos detectives, investigamos las vidas de los demás. Otros, todos tenemos nuestro género en cuales somos buenos. Pero la palabra de Dios nos regresa. Mira, dice que su fe, hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesús sea. La fe verdadera tiene características. Y ella no se separa desde el momento cuando tú tratas con las personas. Yo experimenté mucho cuando hace ya más de 20 años llegué a México y cuando Pastor y yo íbamos a buscar las iglesias, nosotros en unas iglesias que me veían a mí porque yo me veía diferente, por piel, por ojos, por no hablar español en aquel entonces. Entonces decían Valentina y su esposo, y me enojaba mucho, pero me enojaba muchísimo. Decía, ¿cómo que es Valentina y su esposo? Por el menos es Valia y Luis, o Luis y Valia. Pero en cada momento hacemos, con nuestros énfasis que damos en tratar con cosas, mostramos desnivel de nuestro corazón. Ayer en la escuela que tengo los sábados, estaba platicando
qué rápido se prueba nuestra fe cuando la tenemos que tratar con nuestros hijos. Muy rápido, porque cuando hace algo persona desde afuera, rápido damos las respuestas. Pero cuando tienes que enderezar a tu hijo o restringir a tu hijo, ¿qué tal la flexibilidad que se te desarrolla de repente? Qué rápido pierdes que se te olvida, pues no es algo tan sencillo. Hace muchos años aquí venía una pareja que no eran matrimonios, vivían en pecado. Y cuando el pastor habló con ellos y dijo, es que él está casado con otra mujer, pero él llama a mi hija, mi hija lo llama papá. Sí, pero ¿qué les cuesta poner orden en su casa? Por el menos mínimo que puedes hacer es poner orden en su casa. Entonces ellos encontraron, dijeron, no, aquí los pastores no nos dan solución a nuestra situación. Eso significa que no les aplauden, no les digan, bueno, ni modo, lo más importante es que vengan. Entonces fueron con otra iglesia y ella misma me contó, es que el pastor dijo que nuestra situación no es tan sencilla, es muy delicada. ¿Cómo delicada? Si tú vives en pecado, ¿pecado es pecado o es delicatez? Queremos que nuestro pecado se considera delicatessen todavía. A la forma alemán vamos a decir, delicia. Es delicia para carne, pero... entonces, cuando tú no quieres dejar el pecado, claro que es delicado, porque cuesta dejar el pecado, por mil cosas. Puede ser por dinero, puede ser por vivienda, puede ser por carne, por hormonas, por mil cosas, puedes decir todo lo que ustedes dicen también. Entonces, claro que tú no quieres pasar, cada vez que tú dejas algún pecado es incómodo, no es cómodo, porque ya te acostumbraste a vieja manera de vivir. La manera, aunque muchas veces nos lastima, pero ya nos acostumbramos. Yo recuerdo cuando estaba ministrando a las mujeres en Guanajuato, y llegaban mujeres a los 3 días de conferencia, salían para oración las mismas mujeres, y lloraban, pero un lloro así de que lo ves y piensas, pobre mujer, ¿qué le pasa? Pero cuando empiezas a hablar y me dice, es que mi esposo me engaña todos los días y me golpea, yo le digo, ¿y qué haces con él? Ya ni siquiera es tu esposo, según la palabra de Dios. El que vive engañándote ya no es tu marido, ya está roto el pacto, ya está roto el compromiso. ¿Qué haces con él? Pero me trae dinero. ¿Dónde voy? Entonces, esperamos que Dios va a tomar, no sé qué esperamos, que Dios lo va a hacer dejar de adulterar. No lo va a hacer, porque adulterio es un hecho voluntario. No es muy delicado. ¿De qué forma es delicado? Delicado es de que se manifiesta, ya sea visible. Mientras se esconde, es delicado porque lo está buscando para esconder. Entonces, dice aquí muy claro Santiago, eso me encanta, mira, si ustedes creen que yo soy dura a llamar las cosas, dice aquí Santiago, pero si haces, versículo 9, si haces acepción de personas, cometes pecado.
No es, miran, ni siquiera es adulterio, ni siquiera es robo, ni siquiera es algo que lo vemos en 10 mandamientos. Pero dice, si haces excepción de personas, cometes pecado, y todavía más dice, quedas convicto por la ley como transgresor. Quedas convicto. Entonces, hablando, ya en capítulo 1 vimos así como un panorama de diferente tipo de pecados. Hablábamos de la familia, de fe personal, de forma de convivir como congregación. Aquí ya Santiago está abordando un tema muy específico. Ya vimos específico de viudas, ya vimos específico de huérfanos, gracias. Ya vimos específico de guardar de la mancha de este mundo. Pueden checarlo en YouTube, todo eso. Y aquí otro tema muy específico de cual no se habla mucho. Y está hablando muy directo, enfatiza que todos los que dicen que son creyentes en glorioso, y ese glorioso no es casualidad que él usa esa palabra, luego llegamos a eso. Entonces, si tú dices que tienes fe, no puedes hacer excepción de las personas. No puedes, porque no son compatibles. La fe y favoritismo no son compatibles. Y cuando vemos ese capítulo, ya no es el problema de la riqueza y de pobreza a la cual está tratando Santiago. Ya eso vimos en primer capítulo, recuerdan, hablábamos. Que no es problema. ¿La pobreza es pecado? No. ¿La riqueza es pecado? Menos, vamos a decir. No, no es pecado. El problema no es en lo que tienes. El problema es cómo lo obtienes. El problema es qué haces con eso. Y el problema es cómo los demás miramos a los que tienen. Yo cuando les voy a contar una cosa vergonzosa que me pasó. No sé si yo ya les conté, pero ya saben, me gusta compartir mis vergüenzas personales, cuando yo hago algo vergonzoso. Recuerdan que hace un tiempo yo fui para una cirugía a la Ciudad de México y me regalaron los boletos, me bendicieron para ese viaje, y como yo viajaba operada, e iba para mis revisiones luego también, me regalaban boleto en business class, en primera clase. Entonces yo senté en primera clase y ya estoy bien de primera clase. Estoy sentado. Y ya ahí están pasando los demás, porque yo ya estoy. Y les cuento la verdad del movimiento que uno experimenta en sí mismo. No estoy inventando. No es algo, ni siquiera es algo consciente que tú piensas que tú eres mejor. No, para nada. Es el corazón podrido, ese que tratamos, que llevamos dentro. Y creemos que si tenemos algún privilegio, un poquito más de los demás, que somos mejores. Y yo en el momento, estoy viendo mis pensamientos y estoy riendo de mí misma porque sé que mañana voy a viajar allí. Porque es un regalo temporal, que ahora, o en cierta situación pero cuando yo compro mi boleto, turista económica light, económica light. Entonces,
no sé si a ustedes les pasaba, es muy importante cachar en sí mismo estos movimientos feos. Eso se llama ser transparente ante Dios. Estas cosas Dios en nosotros los está tratando cuando los reconocemos. En lugar de decir, no, yo me sentía bien humilde y daba gracias a Dios que... no, literal. Pasaban y todavía tocaban y yo... No estoy bromeando, ya estoy exagerando, pero es algo de nuestro corazón podrido. Es algo. Y eso manifiesta en muchas cosas. Un cajero en un supermercado que paga centavos por su trabajo, pero tú le acercas y haces algo que no le parece y actúa como superior de ti. Cada uno procuramos tener un trono en la situación donde nos encontramos. En puesto de tianguis, ¿quién vende en tianguis? ¿Quién sabe? Muchas veces te sientes, ay, no invades a mi territorio, o ya eso es mío. Y esos movimientos dentro, yo no estoy hablando de ahorita de límites y de correcta, pero yo estoy hablando de nuestro interior, cómo reaccionamos a las cosas, cómo sentimos que somos mejores de los demás. Y ese puede ser por 1000 cosas. Cada miércoles a las 7 de la mañana yo grabo un programa en ucraniano con un pastor de Ucrania. Y el programa se llama Conversaciones sobre lo que nos duele. Y tratamos temas pastorales, de vida cotidiana, de congregación, de decisiones. Entonces, la semana pasada estábamos grabando un programa y estábamos hablando sobre personalidades y cómo muchas veces queremos que todos seamos iguales, como pastores nos tratan a uniformar, ¿no? Nuestra sociedad mexicana también le gusta uniformarnos en los trabajos con uniformes, muchas cosas que nos tratan para que seamos iguales. Pero estábamos hablando, y no me acuerdo cómo, pero él dice, bueno, voy a decir algo, y dice, y tocó el tema de los hijos, algo de los hijos. Y como que lo dijo de la forma que yo soy allí desprivilegiada. Así como que no me acuerdo bien cómo lo comentó, que yo soy, y me dice, ay, no es buen ejemplo. Vámonos, pasamos. Yo digo, no, aquí vamos a hacer una parada. Ya me conocen ustedes. Aquí vamos a hacer una parada. Vamos a analizar lo que tú ahorita dijiste. Y todo eso en vivo, en programa. Y yo le digo, no, lo vamos a ver. Tú ahora expresaste de la forma como que tú eres mejor que yo o cualquier persona es mejor que yo por tener hijos. Y me dice, sí. Entonces yo le dije, esto es orgullo y soberbia lo que tú sientes sobre mí. Y sientes que yo soy menos válida. Y empezamos con el analizar estas tendencias que tenemos de acepción de las personas. La que está casada se siente más mejor que la que no es. La que tiene hijos se siente más mejor que no es. La que tiene universidad se siente más mejor que no la tiene. La que tiene coche, el que tiene coche, se siente mejor que no. El que vive de otro lado de López Portillo se siente menos importante que el que vive de este lado, y etcétera, y etcétera. Entonces, si nosotros vamos a ser honestos con nosotros mismos, todo el tiempo hacemos acepción de las personas. Medimos
La gente que tiene, consideramos más que nosotros, nos sentimos junto con ellos menos importantes. Y junto con los que tienen menos que nosotros, sentimos más importantes. Los que van a clase turista y pues... Y no importa que tal vez es única vez en tu vida que tú viajaste en clase, pero cómo te hizo sentir en ese momento. Entonces aquí es el problema que Santiago está tratando, diciendo, hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, al parecer que un sector de la audiencia de Jacob, de Santiago, eran snobos, pero ¿cómo se dice? Bueno, era manifestación de snobismo. Y era un problema que traía mucho conflicto dentro de la congregación, porque luego mismo Santiago va a decir, ¿de dónde son pleitos? ¿Por qué los pobres tienen pleito contra ricos? Por sus concupiscencias, porque quieren tener lo que tiene rico. ¿Y por qué los ricos menosprecian a los pobres? Por vanagloria, la que vive en su corazón. Entonces creen que el dinero les agrega valor. Que el dinero agrega el valor. Pero al final de cuentas, y uno y otro se presentará ante el Señor no con sus ceros, pero con cero. Con cero lo de esta tierra, sin sus casas, sin sus bienes, sin sus cuentas bancarias, sin sus, propiedades. Vamos a llegar de una forma igual. Por eso dice Mesías, no acumulen los tesoros en esta tierra, a las cuales los va a comer polilla o van a oxidar o lo que sea, pero acumulen sus tesoros en el cielo. Y aquí entran los pastores y dicen que entonces tu tesoro en el cielo, tu banco celestial, es lo que tú vas a poner en la canasta. A ver, díganme sí o no, si así se manipula ese pasaje. Y todavía dicen, si usted, aquí la fila de 100 pesos. Pero ustedes van a dar último. No estorben, aquí vamos a ver lo de 1,000 pesos. Misael aquí es hombre de negocios, ¿para qué hablar de 100? Nada de 100, Misael, nada de 100. Quita esa mentalidad de 100, Misael. ¿No eres hijo de Dios? Piensa en grande, Misael. Aquí de 1,000. Pero aquí de 5,000 y por arriba. Aquí, por eso aquí no tenemos nadie. Bruno, vendemos tu cámara. Pero reímos, pero ¿cuántos de nosotros estábamos presentes en estas filas? O escondiéndonos atrás para no formarnos. Acepción de las personas. Aquí en Cancún hay iglesias que dicen, aquí se sientan los de fashion, los que vienen en coches así y los pasan aquí y es reservado. Los que vienen en combi, por favor, allí paraditos. Allí paraditos. Yo recuerdo cuando vivíamos en la 95 y un día
vivíamos ahí muy cerca a Gran Plaza. Bueno, seguimos viviendo muy cerca de Gran Plaza, pero yo necesitaba algo de urgencia en Gran Plaza y salgo y empieza a llover. Y son 5 minutos, 8 minutos de caminar prácticamente. Pero empieza a llover y yo paro un taxi y me subo el taxi y le digo, ¿cuánto me va a cobrar? Y me dice, 40 pesos. Y eso era hace como 10 años. Yo digo, ¿cómo 10 pesos si ahora el mínimo, la tarifa mínima son 18 o 20? Y me dice, digo, sí. Y le dije, ¿por qué me está cobrando, quiere cobrar tanto? Y me dice, es que la vi güera, pero era honesto, la vi güera de ojos azules. Y pues pensé que me va a poder pagar 40. Y yo le digo, ¿y cómo usted define a quién cobrar cuánto? Y me dice, es que miro, cuando uno anda de chanclas, y yo le digo, pero yo salí de chanclas. Oh, pero sus chanclas son diferentes. A final de cuentas le pagué el 18. Yo le dije, tal vez tengo cara de turista, pero no lo soy. Ya tiene tiempo que no me siento turista acá. Acepción de las personas, ¿cómo medimos? Cuando tú entras en una tienda, cuando entras a una tienda y te miran, rápido checan qué zapatos traes, qué bolsas traes, si tienes uñas hechas o no, y según te empiezan a atender, o te atienden o ni te pelan. Sí. Sí, ¿verdad o no? Acepción de las personas. Entonces, el mundo se mueve así. Ahora nos está diciendo ustedes, los que tienen, dice, la fe en glorioso Mesías, no hagan acepción de las personas. Ahora, cuando estamos viendo en la iglesia, vamos a hablar primero de parte de ministerio. Cuando los pastores están sirviendo y están desesperados que alguien apoye, hacen mucho acepción de las personas. Y yo lo digo porque yo lo viví en mí. Cuando alguien está apoyando algo y lo tienes que disciplinar por la vida que no corresponde a la fe de glorioso Mesías, no imaginan ustedes cómo quieres cerrar los ojos y no verlo. Literal. ¿Por qué? Porque te va a salir incómodo a ti. No solo que la persona puede desaparecer después de eso, pero el trabajo que te está ayudando va a caer sobre ti. Yo por eso, no saben cómo yo sufría cuando me tocaba cantar alabanza. Cuando quedamos sin nada de grupo de alabanza, allí todavía en el local de la 95, pastor tocaba guitarra y yo dizque cantaba. Y entonces como yo no atinaba, y pastor tocaba y me decía, ¿saben cómo pastor sabe hacer sus ojos, no? Pues si ustedes creen que solo les toca, a mí toca mucho más eso. Entonces, me hacía, y con mi perfeccionismo que yo quería hacer, yo quiero ser pastora la que sí canta, pero canta bien o no canta. Y yo tuve que cantar y no canto. Tengo voz y tengo oído, pero no se llevan, cada uno por su lado. Entonces, cuando ensayábamos y me hacía sus ojos y yo salía al baño a llorar, me encerraba
Lloraba antes del servicio y decía, Señor, no quiero, Señor, no quiero, Señor, no quiero. Ya me desquitaba ahí conmigo misma y ya salía y cantaba, ¿no? Como que no pasa nada. Los que me conocían obviamente veían la lucha que yo pasaba. Cada vez cuando quedábamos sin alguien que canta, yo sufría. Yo soy la que sufría. Entonces, o en algún otro lado, o alguna otra parte de disciplina que tenía que ser aplicada, yo llevaba la carga, pastor llevaba la carga. Pastor llevaba la carga y de bocinas, ya gracias a Dios ahora la familia de Eric y de Merlin, de los hermanos Daniel y Brian, para nosotros no saben qué alivio es, pero años cargando todo. ¿Por qué? Porque pues o cierras tus ojos y dejas que cada uno haga lo que quieres, o te responsabilizas. Y la responsabilidad siempre cuesta, pesa, duele. Y yo por eso digo que yo entiendo de un lado los que quieren cerrar los ojos, porque te pega a ti. Se corta la entrada a la congregación. Estos últimos meses, de hecho, no sé, se nos recortó muchísimo, pero eso no significa que yo voy a salir y manipularlos o presionarlos o rogarlos. Cada uno camina con Dios. Pero a lo que voy, que tenemos que saber nuestras debilidades, dónde nos cuesta. Yo por eso digo muchas veces, mamás o papás hacen acepción de las personas de sus hijos y permiten que cometen pecado en su casa, porque luego los hijos tal vez ni se paran. Y una mamá quiere ver su hijo, ¿sí o no? Una mamá quiere que su hijo esté allí, ay mamita, pero apriétalo y ahí lo ves. Ahí lo ves. Pero por eso acepción de personas se hace en todo nivel, cada uno, como digo, según su género de ocupación, de posición. Y dice aquí apóstol Pablo que acepción de personas es un pecado condenado por Dios. ¿Por qué? Porque acepción de personas, no solo tú pecas, pero abres las puertas para que pecado o patrón pecaminoso empieza a dominar en la iglesia, en tu casa y en tu persona, en tus relaciones. Por eso dice, si haces acepción, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. ¿Cómo para reconocer, para que tú reconozcas en ti la acepción de las personas, esa tendencia, tienes que aprender a ser honesto contigo mismo? Como en todo. ¿Por qué yo hice, con esa persona actué así y con esa persona actué así? ¿O por qué quiero cerrar los ojos en ese caso? ¿Ustedes cacharon a sí mismo alguna vez que quieren cerrar los ojos y como que no lo vieron o no lo ven? Claro, porque es mucho más fácil, es menos presión para ti, es menos presión. Pero la verdad siempre trae su peso hasta que te libera y ya no hay peso. Ese momento de transición de la esclavitud, de ser acepción de las personas, es el momento, es cuando te pesa. Pero cuando ya lo cachaste en ti y cuando empiezas a someter ese pecado a la cruz de nuestro Mesías, ya al que Hijo libera queda libre, de verdad bendito sea su nombre.
Practicar el favoritismo, como ya decíamos, es una desobediencia directa a la ley real. La ley real refiere a la Torá. Torá es la ley real, porque viene de rey y queda real, queda activa para que podamos nosotros nivelar o cachar en nosotros estos patrones pecaminosos, los cuales nos convierten en y llevan a alejarnos de Dios. Entonces, mira, siempre hay partes en nuestra vida donde tenemos que cachar en nosotros la tendencia de pecado, y cada uno, según también nuestra genética y nuestra educación de la casa o las luchas que tuvimos sobrevivir en esta vida, formamos nuestros patrones de sobrevivencia. Y estos patrones, en mayoría de los casos, no son patrones de Dios. Es como un huérfano quiere sobrevivir en el mundo pecaminoso y cruel. Y aprende cómo tratar con este mundo, cómo sobrevivir. Pero cuando ya tú llegas al Mesías, cuando llegas a Dios, tú empiezas a cachar en sí mismo estos patrones, como yo les comenté del avión. Yo recuerdo, yo en mi vida cometí como 3 robos. No son robos de van, no eran robos de banco ni nada, pero además de robar cositas pequeñas en la casa de mis papás, monedas y todo, eso era mi patrón de niña. De hecho, yo robaba mucho monedas, porque como nos limitaban en los dulces, yo iba y compraba mi dulce de dinero robado. Pero de adulta, ya hablando de adulta, antes de entregarme al Señor. Una vez robé, yo estaba haciendo mis prácticas en la escuela de mi pueblo, y como somos de zona de Chernobyl, nos mandaron lo llamamos nosotros sanatorio, que es un turismo médico. Y allí, en el cuarto donde viví, donde yo quedé con mi hermana, sobraban 2 cubrecamas. Y yo las robé. Sí, las robé, es lo que es. Y los empaqué en mi bolsa, y luego cuando empezamos ya a irnos y empezaron a recibir las cosas, les faltaron las colchas. Y empezaron a pasar por los cuartos a revisar. No me cacharon, pero qué horror yo pasé. Pero creen, cuando no me cacharon, saqué las colchas por horror que pasé. No, porque yo pensé, ay, salí con la mía. Segunda vez robé, y eso es mucho más vergonzoso, mucho más vergonzoso. Cuando yo estaba en mi 5º año de la universidad, y yo creo que ese ya conté hace mucho tiempo, pero yo vivía con una chica en dormitorio, y ella estaba casada y tenía una hija de 3, 4 años, y de repente se enfermó y ya no llegó más, pero quedaron sus cosas, y quedó su colcha de pluma de ganso, y quedó un cubre así como cobijita, que me gustaba, y colcha y cobijita. Y una vez llegaron las chicas de su pueblo, que allí mismo estudiaron y vivían, y me dicen, nos mandó su mamá para recoger sus cosas. Y yo digo, ay, ¿quién son ustedes? Tráiganme la carta. Pero no porque yo quería la carta, es porque yo quería la colcha, quedarme con la colcha y cubrecama. Y robé. Nadie más regresó ahí.
Y yo recuerdo cuando yo me entregué al Señor, empecé a buscar porque sabía más o menos el pueblo de donde era esa chica, pero no recordaba su apellido, solo nombre. Y allí hasta contraté a una persona que me investigue dónde quedó la hija, si hay, porque quería llevarle la colcha y dinero. No la pude encontrar, no me la encontraron porque no sabía bien el nombre, aproximadamente sabía, pero no. Ustedes no saben cuántas colchas yo he regalado a la gente después de convertirme al Señor. Yo llevaba colchas a los orfanatos, a las viudas, llevaba las colchas a cualquier persona que yo veía y hasta ahorita yo creo que voy a estar regalando las colchas hasta el último día de mi vida por la vergüenza que siento. Yo sé que Dios ya me perdonó, yo sé que estoy, pero cuando pienso en la tumba de esta chica y la hija que quedó, qué horrorosa persona debe de ser querer la colcha de una persona que murió. Es horror, no hay palabras, y si no fuera por gracia de Dios no hay perdón a estas cosas. Y nosotros por interés propio hacemos mucho acepción de las personas, enfocamos en cuando, por eso dice aquí, a los ricos les dicen, ay, casi los llevan cargando. A los ricos o la gente de alguna influencia, de algún poder, los tratan casi como, pero cuando una persona dice, pues, si está o no está, me da igual porque no pierdo y no gano. Qué vergüenza de nosotros como cristianos, como creyentes, como del pueblo de Dios. Practicar este favoritismo es ser infiel a Dios. En Levítico 19:15 nos dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Fíjense qué interesante el mandamiento, porque no dice que juzgarás al rico con justicia. No vas a hacer acepción de ay, es un rico y voy a hacer acepción. No, pero dice, tampoco vas a decir, es que es un pobrecito, vamos a dejar pasar y no le vamos a juzgar con justicia. Dios no hace acepción de las personas. Él dice, la justicia de la misma manera tiene que ser aplicada tanto al rico como al pobre. Y todos ricos digan, entonces el énfasis que hace Santiago en la fe, fíjense, aquí no es el problema rico y pobre, el problema es fe la que tienes. Fe en glorioso Mesías. La gloria de Mesías es lo que te tiene que estar moviendo en tratar a todos igual. Ni siquiera tener miedo de la ley, pero la ley te va a juzgar si no lo haces, pero dice, si tienes fe, tiene que ser tu fe manifestada, que no haces acepción de las personas. Apóstol Pablo en el primer siglo
escribía a su discípulo Timoteo, primera de Timoteo 1:19, apuntan sin buscar, decía que hay que mantener la fe y una buena conciencia, la cual algunos rechazaron y naufragaron en cuanto a la fe. Primera de Timoteo 1:19. Quienes mantienen la fe en Yeshua y valoran su salvación, tratan a las personas sin acepción, sin favoritismo. Dios cuando te ve, Él no ve lo que tienes o no tienes. Él ve lo que eres. Y eres una persona creada según imagen de Dios, redimida y está sentada a la diestra del Padre, ya por fe, y un día sentarás, literal, si no hagas acepción de las personas. Y aquí la palabra, ya para estar llegando más a la conclusión, la palabra parcialidad o hacer excepción de las personas es la palabra griega que suena prosolemsia y se define comúnmente como hacer la acepción de la persona, pero significa como que no levantar el rostro hacia ciertas personas. Es como a unas personas miras así porque los consideras grandes y otras personas miras así porque los ves chiquitos. Lo voy a repetir. A unas personas ni miras ni levantas el rostro porque los consideras grandes, pero a otros miras así porque los consideras chicos, fuchi, clase turista. Libro de Salmos 82:2 dice: ¿hasta cuándo juzgarás injustamente y aceptarás las personas de los impíos? ¿Hasta cuándo? Tenemos que hacer una parada en nosotros. Yo les recomiendo mucho que empiezan a hacer pausas cuando piensan de alguien o tratan con alguien. Hagan pausa y miran aquí, dentro de ustedes, y checan qué es lo que piensan con esa persona. Porque si tú vas a pensar, no le voy a reprender o no le voy a decir nada porque un día lo voy a necesitar, es una persona de dinero o de influencia, eso ya es acepción de las personas. Y a veces si no lo muestras, pero ya lo pensaste y lo tienes que tratar con Dios. Porque como son pensamientos del hombre, dice la palabra, así es él. Tenemos que empezar a ser honestos con nosotros mismos. Proverbios 18, versículo 5. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. No es bueno. Se manifiesta mucho eso en nuestras relaciones con los políticos. Cuando empiezan elecciones y empiezan a entregar las despensas. Y muchas veces ni siquiera la necesitas, pero como es gratis, pero te vas y firmas. Vas y firmas. ¿Qué firmas? ¿Qué estás firmando? ¿Quién sabe? Firmé algo, pero conseguí. Pero mira qué conseguí. Luego, cuando te vas a las campañas de
esas que anden por la calle, y te vendes por algo que ni siquiera le crees. ¿Tú crees a eso lo que promesas que dice ese político, el que te está, pero estás haciendo falsa propaganda por el dinero? Estás haciendo falsa propaganda por el dinero, porque ni siquiera tú lo crees, ni siquiera tú lo crees, pero estás andando convenciendo a los demás. ¿Creen que es santo, justo, puro, limpio ante el Señor? Tenemos que cacharnos en estas inclinaciones, conseguir. ¿Saben que el gratis, solo la salvación para nosotros? Lo demás nos va a costar. Políticos no dan nada gratis, ellos venden. Y compran tu alma para que mientas por ellos, porque ellos mienten consciente. Tú les crees consciente, y vas y mientes por ellos consciente. ¿Y saben qué pasa con el pecado consciente? Dice la Biblia, ¿dónde queda sacrificio por el pecado consciente? Todo eso, hermanos, si no lo empezamos a tratar, son las fugas de la paz en el corazón. Por eso luego perdemos la paz, no nos hallamos. O perdemos la fe y convertimos en unos religiosos a las cuales la palabra no solo pasa por acá, pero no toca ni acá, ni acá. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No vendan la integridad por la lenteja. No vendan la integridad por la lenteja. Proverbios 24, 23, ya voy a estar casi terminando. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. No es bueno. Malaquías 2:9 dice, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como ustedes no habéis guardado mis caminos y en la ley hacen acepción de las personas. Esto es lo que Dios ha juzgado durante mucho tiempo, pero antes que Dios nos juzgue, antes que estemos ante el juicio, ante Él, nosotros nos robamos de la plenitud de la vida porque la fe, y destruimos nuestra fe, porque la fe y favoritismo no es bueno. No llevan. Si podemos tener gustos que unas personas nos gustan, otras no, sí, pero en los aspectos de justicia y de actitud tenemos que ser muy justos, muy iguales, así como Dios no hace. No podemos dar prioridad a los que tienen más o pueden más. ¿Estamos bien hasta aquí? Hacer acepción de las personas significa juzgar las personas basándose en su apariencia externa. Jacob aplica ese principio a las diferencias en las vestimentas que reflejan situaciones socioeconómicas constantes, ¿no? Muchas personas vienen espléndidos y otros vienen muy modestos, muy sencillos. Pero la discriminación basada en la experiencia externa fue muy clara, muy vívida allí en esa época. Y por eso, todavía más les voy a decir, esa acepción de las personas en las iglesias en especial hacen endeudar a los otros, porque si tú ves
que el de lentes Prada le dan prioridad, entonces tú piensas, esto es valor. Y me voy y me endeudo con lentes Prada, pero con lentes Prada todavía hay que tener una bolsa adecuada. Y con la bolsa adecuada hay que tener zapatos adecuados. Y como que voy a andar en mi Prada en pecero. Y como que ya ese marido con mi bolsa y con mi coche no queda. Suena chistoso, pero no sucede así. Así se infla el valor mentiroso, falso de las personas, y a final de cuentas el que juzga pierde su relación con Dios, tanto el que trata de encajar con los que supuestamente les dan la prioridad injusta. Deuteronomio 10, 17, 18 dice, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para terminar, ya para no hacerlo más largo, creo que ya es suficiente cubierto el tema. Todas las personas deben ser tratadas con justicia independiente de su estatus socioeconómico. Aquí, cuando estamos en la iglesia, no debemos de tener capacidad de pagar a un abogado que aboga ante el pastor. ¿Sí me explico qué quiero decir? Si en el mundo tú muchas veces para comprobar tu inocencia tienes que contratar a un abogado porque el mundo es injusto y se mueve con injusticia, allí tienes que poder hacerlo. Aquí en la congregación todos somos iguales. No importa qué tienes o qué te hace falta económicamente, tú tienes el mismo valor que la persona a cual tal vez cargaron aquí por ser rico o por ser poderoso o etc. Entonces, la justicia, mis hermanos, la justicia. Eso es lo que nosotros nos toca siempre cuidar en consejería. Cuando viene un matrimonio para pedir consejo, escuchamos a los dos. Y pastor siempre dice, aquí no estamos a favor ni de marido ni de mujer. Aquí estamos a presentar la palabra. Y yo no digo que nosotros que somos perfectos en eso. Pero por temor de Dios tratamos y aprendemos a ser justos. Y si usted nota alguna injusticia, está en su obligación venir y reclamarla, porque somos una congregación de Dios. No somos un club social donde se venden boletos según privilegios. Aquí ni con oro, ni con plata, ni con piedra preciosa, pero con la sangre preciosa de nuestro Mesías, hemos sido todos redimidos los que se han reconciliado con Él. Y a Él merecemos, Él le merece que le demos la justicia en trato uno con otro. Bendito sea su nombre.